Ya en esta segunda parte del, del capítulo relacionado con el nacionalismo en Chile, en este mapa, eh, había explicado ya un poquito cómo había evolucionado el nacionalismo chileno, es toda esa línea amarilla que muestro ahí en el mapa, que había presentado que el inicio de este nacionalismo propiamente chileno es de inicio del siglo XX, con una conciencia social bastante clara. Es el primero que habló sobre la cuestión social, antes que la iglesia, antes que el liberalismo, que en realidad estaba en jaque, y obviamente antes de los socialismos y, y comunismo de origen marxista. Eh, Muchos, incluso algunos textos se adelantaron a temas europeos. Ese nacionalismo que acá estamos, ya conté someramente su historia, que no voy a entrar en detalle porque no es el caso. Lo importante es saber cómo llegamos a esto, cómo llegamos al momento actual de este nacionalismo chileno del siglo XXI y qué es lo que está en boga en este momento. ¿De qué se está hablando en este nacionalismo? Eh, Me preguntaron algunas personas sobre Miguel Serrano. Miguel Serrano es un tremendo escritor y muchos hablan de su influencia nacionalsocialista, su hitlerismo. Que en la historia del nacionalismo chileno es una de las vetas, uno de los caminos que siguió el nacionalismo chileno, y que en último tiempo Miguel Serrano se fue por el camino del hitlerismo esotérico. Pero no obstante eso, dejó cimentado algunos conceptos bastante importantes como el concepto de telúrico, el concepto del pueblo telúrico, del pueblo enraizado en un territorio. ¿Ya? O sea, tampoco una cuestión tan abstracta, pero el nacionalismo es mucho más profundo que Miguel Serrano, que normalmente muchas personas lo asocian a nacionalismo a Miguel Serrano. O sea, dentro de las corrientes de las visiones nacionalistas tenemos, qué sé yo, el desarrollismo de Encina, desarrollismo económico, que industrializaba el país, Carlos Keller, eh, qué sé yo, el historicismo de Góngora, el estado orgánico, estado en forma de Góngora también, que estado como forjador de la nacionalidad. Entonces, Serrano es una de las vertientes, uno de los caminos que siguió el nacionalismo, ¿ok? Mm, no lo puse en el mapa porque yo lo veo a Serrano como influencia más que nada como escritor, como literatura, ¿ya? Entonces, no como un movimiento político arraigado que lo más probable es que muchos de los movimientos nacionalistas hayan pasado por Serrano, obviamente, pero, pero no son serranistas, a eso voy, ¿ya? Ahora, volviendo a los movimientos actuales, el nacionalismo chileno del siglo XXI, yo terminé hablando sobre Fuerza Nacional Identitaria. Fuerza Nacional Identitaria no es algo que se enraíce al nacionalismo clásico chileno, pero sí lo enmarco dentro de este sector porque habla del concepto nación, ¿ya? Nación como identidad autoconsciente, pero se fundamenta en un concepto étnico que es el criollo, es decir, el europeo nacido en América, el español nacido en América, por ejemplo, el peninsular y el europeo que era un peninsular que nació en América y aparte se extiende a otras nacionalidades europeas. Eh, y hablan de criollo para separarlo del concepto del blanco, que es un concepto más norteamericano, de Estados Unidos, sino que algo propio de América, de Sudamérica, que es el criollo. ¿Ok? Ese sector, ese movimiento incluso supera los límites del Estado-nación chileno, al cual lo identifican como algo artificial, la nacionalidad chilena como algo artificial, una chilenidad liberal, y que buscan la unión de los criollos en América
es decir, por un tema étnico, por una etnogénesis, como le llaman ellos. Eh, Ahora, bueno, acción identitaria yo hablé relacionado con el tema de un nacionalismo más histórico, de fundamentación histórica y principalmente como la Guerra del Pacífico, como forjadora, la Guerra del Pacífico como forjadora de la nacionalidad chilena. Y MCP, Movimiento Ser Patriota, que lo toqué someramente, pero de verdad tiene, creo que, bastante profundidad en sus conceptos y porque se fundamentan en una metafísica, se fundamentan principalmente en Heidegger, ¿ya? Y en eso se acercan mucho a lo que yo hablaba en el video anterior del republicanismo popular de Hugo Herrera. Republicanismo popular de Hugo Herrera que él lo está planteando ya hace bastante tiempo en la derecha y que de la derecha ha sido muy vilipendiado. Lo tildan de traidor, de separar a la derecha. Lo mismo Libertad de Desarrollo, un libro de La derecha perdida de Valentina Verbal, lo decían, menospreciaban este nacionalismo, porque va en contra a lo que yo mencionaba en el otro video de la derecha, de que de este individualismo, de este individuo, un enfoque individual, universalista, choca con una visión comunitaria, nacionalista, local. ¿Ya? Son dos visiones que chocan. Entonces, este republicanismo popular que está buscando Hugo Herrera, que siempre lo mencionó como nacional popular desde un punto de vista cultural y que desde el punto de vista político sería republicanismo popular, que realmente me huele a la influencia también de la masonería. Pero Hugo Herrera estudió en Alemania, es doctorado en filosofía en Alemania, profundizando en el existencialismo, experto en Carl Schmitt, experto en Gadamer, es un tipo existencialista. Igual tiene formación kantiana y trabaja en la Universidad de Wuppertal, pero entonces ese existencialismo, y él habla del republicanismo popular, popular telúrico, rescata ese concepto del telúrico, ¿ya? Entonces, que podía tener cercanía con los pensamientos de MSP, que MSP rescata toda la tradición nacionalista chilena clásica, y que en ese aspecto tienen hartos temas en común. MSP igual ha extendido sus redes y ha publicado autores como Alain Benoit, francés como Jacques de Mayou. No soy bueno para pronunciar, no soy bueno para pronunciar apellido extranjero. Eh, Alexander Dugin, Diego Fusaro, italiano, que de verdad están dando un peso cultural bastante importante, eh, pero para tener una sólida base cultural. Eh, Rescatando los conceptos de tierra y pueblo, que en realidad ha sido lo clásico en la historia del nacionalismo chileno. Y en ese aspecto, el concepto de desarrollo, de industrialización, el concepto eh, el otro día yo hablaba con ellos y me mencionaba el concepto de futuro, que tiene una visión también muy optimista hacia el futuro, muy moderna también. No obstante que se reconoce en una tradición. Es bien particular la visión de MSP. Bueno, estos grupos yo los menciono acá como dentro de un concepto de nacional existencialista. No hablé de los social cristianos, ojo, porque ellos tienen otra raíz. Nacional existencialista. Nacional, ¿por qué? Porque reconocen el concepto de comunidad nacional, etcétera, de pueblo. Y existencialista por la influencia principalmente de Heidegger, quizás, pero existencialista como enfocado al concepto de territorio, de espacio-tiempo, que es previo a la esencia, ¿ya? A la sustancia. Entonces, por eso yo lo identifico acá como nacionalismo frente a la modernidad liberal y a la modernidad cristiana, por ejemplo, que se enfoca en la justicia. Esto sería propiamente nacionalismo, pero ahí chocamos con el concepto de la crítica a la modernidad que hace Heidegger, que también es fuente ideológica, o sea, metafísica, en realidad ontológica, de este tipo de nacionalismo, incluso tomando a Dugin, que también sigue a Heidegger,
Em, pero es que la modernidad es muy crítico, Hayek es muy crítico de la modernidad, al tecnicismo moderno. Entonces ahí hay algo que me problematiza. Por lo tanto, acá estos movimientos reconocen una profundidad teórica, metafísica, filosófica y política. Cuando digo metafísica, podríamos ser ontológica, es decir, se preocupan por algo, por la pregunta por el ser, ¿ya? El ser y el estar. Ojo, que Heidegger, como alemán, no tiene el concepto estar. Entonces, el verbo estar. Pero en español, en castellano, en español está el verbo estar, ser y estar. Y por lo tanto se enfoca no solamente a la política, sino también a lo cultural. Y ahí creo que tiene una editorial que están trabajando en conjunto y de verdad muy, muy interesante lo que están haciendo. Eh, Existencialismo, yo lo había mencionado, el ser y el estar. Ahora, estos grupos, yo creo que una cosa que lo identifica es que más que el individuo y más que el colectivo, yo creo que se preocupan por algo más profundo todavía relacionado, más profundo relacionado al individuo y al colectivo, sino que al ser y al colectivo, más que el individuo solo o el individuo y lo colectivo, ni tampoco solo lo colectivo, sino que el ser. Yo creo que hay unos pocos sectores con movimientos que se preguntan por el ser. Y el ser como eh, eh, ese misterio que se nos esconde y que el ser humano es aquel ente que pastorea el ser. Y ese ser habita en el lenguaje. Y ese lenguaje es clave, porque ahí es donde se despliega el ser. Y ese lenguaje es propio del ser humano, que es el único ente que se pregunta por el ser. Que a distinto de, por ejemplo, los movimientos de izquierda que mover, y también algunos liberales que han tomado al autor que voy a mencionar, que es Foucault, que dice que el ser humano ha muerto. Y el ser humano no tiene ningún contacto con el ser. Es un antihumanismo. Pero acá no es humanismo tampoco. Pero tampoco es antihumanismo, sino que reconoce una función vital que tiene el ser humano entre el ser que le da el ser, que pastorea el ser. Pero el lenguaje hace que esa comunidad que se comparte ese lenguaje, comparte esa forma de percibir la realidad, porque comparte una forma de habitar el ser. Y eso es clave. Eso es clave y estos grupos sí que lo toman y lo valoran y creo que el fundamento más o menos ontológico de la comunidad nacional, afincada en el lenguaje, como morada del ser. Y que los liberales, al liberarse completamente de todo en la búsqueda de su libertad plena, tienen que eliminar incluso su limitación más básica, que es el lenguaje, porque todos pensamos en base al lenguaje. Y ese lenguaje es nuestro primer límite de nuestra libertad. Y tú quieres ser plenamente libre, vas a tener que eliminar el lenguaje. Y si eliminas el lenguaje, dejas de ser consciente, porque tú piensas, tú eres consciente gracias al lenguaje, consciente de una realidad, y puedes interactuar con otros entes. Si el lenguaje desaparece, es la muerte. O sea, la libertad plena significaría eliminar el primer límite normativo, que es el lenguaje, con el cual piensas. Es decir, la libertad plena te lleva a la muerte. Y acá, por esto yo lo diferencio de los universalistas, porque son localistas, destacan lo local, el estar, el espacio, el tiempo, el territorio, lo nacional y lo soberano, es decir, la autonomía de esa nación, de eso local. Los conceptos destacados: la realidad, el territorio, la naturaleza, la acción, la voluntad, la vida, polemos. Es decir, acá no hay un dualismo, no hay una realidad y una realidad superior, está la idea o está la vida eterna, no. Es la realidad, pero el ser humano integrado en esa realidad, integrado en la naturaleza, no en el liberalismo donde vemos al individuo solo, o en la izquierda con un individualismo también, pero también con un comunitarismo, pero siempre enfocado desde el humanismo, desde el humano. No, acá es un ser humano integrado en un todo porque es el pastor del ser. Ahora, a mí lo que me genera el tema es, como plantea Marcelo Bulo, eh, es que el tema fundante que tienen los imperios o los grandes naciones, esa fe fundante, que lo voy a hablar en el siguiente video.